Bueno, muy bien. Entonces, reiteramos nuestro agradecimiento a este espacio, tal como les he planteado y lo han visto en la publicidad que hemos pasado durante la semana. Pues en este encuentro, en esta conversación, queremos plantearles un tema de conversación eh, que está orientado hacia las estrategias de acompañamiento en ambientes virtuales de formación. En este encuentro, pues los acompañaremos Guillermo León Herrera Gil, que en la Universidad Católica de Oriente pues, está liderando y dirige todo el departamento de virtualidad y que se ha constituido en el marco de esta contingencia pues, en un equipo importante para fortalecer los procesos y la estrategia educativa que venimos implementando. Y los acompañaré también yo, Elkin Ríos, actualmente vinculado a la universidad como director académico. Quisiera plantear el esquema muy sencillo de trabajo hoy. Vamos a plantear algunas consideraciones previas. Luego desplegaremos algunas estrategias que desde la experiencia, desde lo que estamos viviendo, consideramos que son fundamentales para el acompañamiento en ambientes virtuales de formación. Y pues daremos un espacio para que conversemos un poco, reflexiones, comentarios, preguntas. Muy bien, entonces, en ese orden de ideas, algunas consideraciones iniciales. Bueno, yo creo que no hay que entrar en mucho detalle para marcar como muchos autores lo han planteado hoy, que estamos frente a una situación de crisis, aunque como bien lo planteaba de Sousa, pues realmente no es la única pandemia, realmente esta termina siendo una dentro de muchas. Es más, es una que desnuda las crisis que en muchos otros ámbitos hemos tenido, en el tema ambiental, en el tema económico, en el tema social, político, inclusive en el caso de Colombia y particularmente Latinoamérica, frente a esas brechas sociales que tenemos. Ahora, lo que queda claro frente a este ejercicio de crisis pues, es que como institución educadora, como sector educativo, pues debemos dar respuesta. Y quizás una de las primeras apuestas frente a la respuesta es mantener el servicio educativo. Y frente a eso, sin duda, pues nos ha tocado asumir roles y situaciones inesperadas. Quizás la mayoría veníamos desenvolviéndonos en ámbitos presenciales y el pasar a estos ámbitos y escenarios virtuales, pues seguramente no ha sido fácil y en esto todos estamos aprendiendo. Pero frente a esta crisis, pues esta es una forma de dar respuesta. Eh, creo que en este punto lo hacemos no siempre de la mejor forma, pero sí lo hacemos de la forma más viable. Pero también tenemos que decir que frente a esto lo que queremos es ir ganando en aprendizaje, ir ganando en experiencia. Quizás la primera experiencia que tenemos en ámbitos virtuales de aprendizaje es empezar a replicar las acciones y prácticas que presencialmente hacíamos. No debería ser así, sin embargo, pues frente a lo inesperado, frente a la situación a la cual nos vimos abocados, pues un poco a veces es como empezamos a dar respuesta. Ahora, un poco estos conversaciones y webinar, pues empiezan a, queremos que se genere el espacio pues para retomar estas experiencias, estos elementos, porque queda claro que lo que tendríamos que plantear aquí, un poco como lo diría Einstein, es que si queremos que las cosas cambien, pues también nosotros tendríamos que hacer cosas distintas, porque definitivamente las cosas, no vamos a lograr resultados distintos en este sentido si logramos, si seguimos más bien haciendo cosas. Ahora, en el tema educativo, sin duda, esto nos trae una
un reto y un rol importante para el caso de los docentes, que como lo terminábamos diciendo en el webinar anterior, Mauricio y Fabián, pues es reconocer que los docentes son sujetos pedagógicos en constante formación. Y en este marco, en esta nueva situación y en este nuevo ambiente de aprendizaje, pues aparece un nuevo rol para el docente, un reto para el docente frente a mediar procesos de formación que están, en este caso, en ámbitos intervenidos por las tecnologías de la información y la comunicación. Eso hace que tengamos que seguramente empezar a lograr ciertas competencias que a lo mejor antes no nos habíamos preocupado mucho por ellas, como el manejo de las herramientas, como darle sentido y uso a las tecnologías desde el punto de vista de la educación, cómo hacer no solo uso instrumental, sino metodológico, didáctico de las herramientas tecnológicas, así como de generar competencias comunicativas en estos entornos digitales para lograr un ejercicio pues mucho más cercano, más humano y por supuesto más eficiente en el tema de la educación. Ahora, lo otro es que estos roles y estos nuevos retos precisan innovaciones pedagógicas, recrearnos a nosotros como maestros y en esa Buenos recreación, días. pues sin duda es fundamental la, la, digamos, la posibilidad de crear nuevas estrategias pedagógicas que permitan ambientes de formación desde las condiciones y contextos de los estudiantes. Yo creo que en eso fueron bastante reiterativos, ilustrativos en el webinar anterior para entender cómo en estos ámbitos estas estrategias pedagógicas deberían responder a los contextos y sujetos que están con nosotros en estos ámbitos de formación. Los estudiantes están tan angustiados o más que nosotros. Los estudiantes están aprendiendo como nosotros. Uno cree que, o a veces hay un imaginario que ellos, Instagram, Facebook, bueno, los más viejitos, tendrían competencias para estudiar virtualmente, pero la verdad que no. Probablemente muchos de ellos tenían competencias digitales y en herramientas, más no dominios de esas herramientas para lograr procesos y ambientes virtuales de formación. Hechas estas consideraciones, insistiría para el caso de la Universidad Católica de Oriente, pues la importancia incluso desde nuestro proyecto educativo institucional en lo que nosotros planteamos en la relación de docentes y alumnos en los procesos de aprendizaje. Allí sin duda pues, hemos insistido desde nuestro modelo humanista, constructivista y demás, que la relación maestro y estudiante debería ser una relación humanizante, dignificante, potenciadora del desarrollo. Y en ese sentido, por eso tiene sentido un poco también esta conversación de hoy y unas iniciativas que a modo de reflexión queremos proponer. Entonces pasamos al segundo momento, que es plantearles, después de estas consideraciones, algunas estrategias que consideramos fundamentales. Bueno, sin duda para nosotros una de las principales, sino tal vez la más importante, tiene que ver con la comunicación. Una comunicación que le hemos dado dos apelativos, una comunicación que debería ser pedagógica y asertiva. Cuando hablamos de comunicación, pues sin duda estamos planteando que de alguna manera no hay mayor distanciamiento, independiente incluso de la modalidad que tengamos, de, de cuando la comunicación que media está fallando. Por eso aquí hay un reto importante con el tema del lenguaje, de la forma como nos comunicamos, si somos claros, coherentes, directos, si somos honestos, si somos respetuosos en el trato, ¿cierto? No solo se grita en la presencialidad,
No solo se trata y se hace bullying en la presencialidad, también en las formas de comunicación, también en las formas de trato. eh, eh, digamos, tenemos situaciones complejas aún en la virtualidad. Mm, Aquí es muy importante considerar en orden a la comunicación ejercicios que respondan a una comunicación integral con estudiantes. Es decir, cuando hablamos de una comunicación pedagógica, es que estamos planteando que la comunicación no debería reducirse solo a ámbitos y actividades académicas, sino de forma integral a las personas, a sus familias. En esto, menos es más. A lo mejor una clase que tengamos sincrónica de 40, 50 minutos, a lo mejor dedicar 10 minutos iniciales o terminar incluso dedicando la clase entera a hablar de lo que ellos están sintiendo, de lo que ellos están viviendo, de las necesidades que tienen, puede terminar siendo más determinante para el proceso de aprendizaje mismo que incluso dar la clase desde el orden y desde el punto de vista académico. Eh, Ahí es muy importante entonces el lenguaje, el respeto, ser oportuno en los momentos y las formas de comunicación y, por supuesto, también estimular desde esa comunicación ejercicios de autoformación, de autorregulación, de autoconcienciación para nuestros alumnos. Eh, un poco retomo aquí la estrategia metodológica. En las 4 estrategias que vamos a plantear, vamos a tratar un poco de plantear algunas reflexiones, pero también de ilustrar desde nuestra experiencia algunas prácticas eh, y recursos que creemos ustedes podrían utilizar. Aquí le doy la palabra a Guillermo. Adelante, Guillermo. Muy buenos días a todos de nuevo. Les agradecemos que nos acompañen en este espacio. He visto que varios por el chat nos están diciendo que no se escucha bien, que el sonido es intermitente. Yo hasta ahora he escuchado bien a Elkin. No sé si todavía hay alguno con ese problema. Perfecto. Entonces, como dice Elkin, la idea es plantear algunas estrategias a modo de ejemplo y de ampliar la discusión que después tendremos entre todos, la conversación, y se basa pues, más que todo en la experiencia de los programas que hemos trabajado de manera virtual, que es el programa de teología virtual y la maestría, y también la incursión que hicimos desde hace ya 2 años, creo, 2 años y medio, en el tema de las selectivas y los humanismos virtuales. ¿Qué experiencias sacamos de ahí? ¿Sí? Primero, la buena comunicación acompaña y da tranquilidad. Eso es algo que el estudiante que está en ambientes virtuales o en estos ambientes blended que ahora tenemos, mixtos, es lo que más buscan, sentirse acompañados y que se les dé esa sensación de tranquilidad. El tema de cómo te sientes ante la virtualidad es muy importante. Decimos que debe ser congruente, clara y directa. Aquí es muy importante no suponer nada, ser muy explícitos al explicar. Recuerden que el mensaje que se va o el audio que se va a ser interpretado del otro lado. En ese momento no van a levantar la mano para preguntar, especialmente si son correos o mensajes que dejamos en los foros. Debemos ser muy claros. Una idea, un mensaje y una comunicación. Es mejor enviar 3 mensajes que un mensaje tremendamente largo, que los estudiantes o las personas que nos lean no van a prestarle mucha atención. Lo notamos todos cuando tenemos personas muy acostumbradas a usar el WhatsApp y que nos dejan audios, ¿sí? Y que a veces duran más que lo que hubiese durado una llamada, ¿sí? Y nos distraemos, empezamos a oír el audio y luego hacemos otra cosa. Entonces, una idea, un tema, ¿sí? Eh, Debe ser equilibrada, ¿sí?
Se sigue el mismo principio que se sigue en el trato con las personas, especialmente cuando tenemos algún tipo de liderazgo ante ellas, sea que seamos jefes, estemos a cargo de un proyecto o seamos docentes y los estudiantes estén esperando de nosotros alguna indicación o algún lineamiento, siempre felicitar en público y corregir en privado. Y este último apartado, el momento de turbación, no hacer mensajes, está tomado de San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. Y él decía, en momento de turbación, no hacer mudanza. ¿Sí? Es decir, cuando estés demasiado feliz o demasiado triste, no hagas cambios radicales. Entonces lo adaptamos aquí a esta realidad. En momento de turbación, no hacer mensajes. Si estamos muy alterados, muy contentos o muy tristes o muy enojados, es mejor dejar que se calmen las aguas. Aquí hay un aspecto esencial que creo que ha funcionado muchísimo, nos ha funcionado mucho de manera positiva y es que la comunicación, cuando es oportuna, momento, forma y contenido, debe ser constante. Es decir, debe ser un acompañamiento. Eso significa que al inicio del curso yo mando 3 mensajes, dejo tremendamente claro el curso, las actividades evaluativas están clarísimas, precisas y ya, no vuelven a saber de mí. Eso no funciona así, no sirve así. Y, funciona mucho lo que un mensaje semanal, un mensaje que resuma lo que se ha hecho en la semana y que los ponga de frente a lo que viene al inicio de la nueva, ¿sí? Al final de una unidad, cuando va a comenzar el tema de las evaluaciones, cuando se acaba de cerrar un quiz, ¿sí? Generar esa sensación de acompañamiento y de cercanía. Es muy importante que haya espacios abiertos para las dudas, es decir, que el estudiante sepa que yo resuelvo dudas, yo les resuelvo dudas los miércoles de 8 a 12 del día a través de Zoom, a través del WhatsApp, a través de la llamada o a través de los foros. No, perdón, de los foros no porque son asincrónicos, ¿sí? Entonces es muy importante que ellos tengan muy claro cuáles son los medios que yo les estoy dando para la comunicación. O sea, que sepan en qué momento pueden hablar conmigo, sepan en qué momento ellos pueden acudir, ¿sí? Entonces es muy importante tener eso presente. Que sea constante, eh, intentar, nos ha funcionado mucho en teología virtual y en las selectivas y humanismos, promover con los docentes que los correos se respondan en 24 horas, obviamente hábiles, ¿sí? Y los trabajos por lo menos en 8 días con retroalimentación, ¿sí? Eh, todo lo que tenga que ver con evaluaciones, planeación, ¿sí? Siempre hacerlo desde antes, ¿sí? Ponerme como norma que si yo voy a cambiar de alguna manera las reglas de juego, no puedo hacerlo 2 días o 3 días antes, por lo menos 5. Si la fecha de presentación de un parcial va a cambiar, aunque sea algo que a ellos les convenga, hay que dar un espacio porque se supone que en la virtualidad ellos organizan su tiempo para acceder a la plataforma, para hacer una tarea y para revisar revisar los contenidos. Entonces, tiene que haber siempre un espacio, ¿sí? Estimular la autoformación, la autorregulación. Es muy importante que respetemos los espacios, tanto como que hay que estar ahí, es decir, si yo digo en Zoom voy a resolver dudas, pero nunca me conecto, sino que de manera, pues con caridad y propiedad, hay que decirle al estudiante pues que hay tiempos para las llamadas, ¿sí? En teología virtual o en las selectivas, tenemos docentes muy, muy animados, ¿no? Docentes que si les mandan un correo un domingo después de misa de 12, lo responden. Y hablando con los docentes, yo pues les invito a que no hagan eso, porque el criterio de juicio de los demás docentes, de mis demás docentes de teología virtual, será que Pepito sí me responde los domingos después de misa de 12. Entonces, es muy importante que las reglas de juego se respeten en ambos lados. Es decir, si hay unos canales de comunicación, ¿sí? Hay que respetar esos canales y esos tiempos, porque en cuanto yo abra una brecha, sea que le responda a uno, tenga la seguridad que al domingo siguiente le van a escribir 4. Y también el estudiante debe saber que hay tiempos para la atención. Es muy formativo que él sepa esperar o que sepa elaborar
un correo en lugar de una llamada. Claro, Para la comunicación, pues tenemos los... claro, ¿Perdón? Guillermo, no, que quería hacer ahí también una apreciación y creo que tienes mucha Sí, razón en lo que planteas. Creo que el tema de organizar horarios, tiempos, incluso ayuda al tema hasta de salud emocional y demás para nosotros total. docentes. Pero obviamente también, pues, planteemos que pueden darse excepciones. Digo yo, cuando, por ejemplo, Fabián y Mauricio insistían en reconocer los contextos de los estudiantes, pues podrán haber salvedades, pero serán eso, las salvedades. Es decir, probablemente tenemos estudiantes que en la maestría virtual teníamos estudiantes que solo podían salir los fines de semana a conectarse y había que atenderlos los fines de semana. Pero esa es la salvedad y la condición es conocer al estudiante, su condición, y eso pues de alguna manera permitirá que esas salvedades puedan darse, pero en general de acuerdo con que es importante organizar los tiempos, los espacios, los horarios, no solo como una condición de organización nuestra, sino también de autoformación y autorregulación de parte de los estudiantes. Ahí es muy importante para este tema. Miren que el serva ordinem et ordinem servavit te sirve al orden, el orden te servirá. Cuando el estudiante sabe que usted está cada semana, cada 3 días o todos los días en un horario conectado en Zoom o conectado en alguna de las plataformas para responder sus dudas, si usted genera este tipo de confianza, también disminuye muchísimo todos estos fogonazos, porque ellos saben que si me puedo esperar, yo sé que mañana a las 8 de la mañana él o ella están conectados para resolver las dudas. Entonces, toda esta disciplina no es solo pues como para establecer unos canales rígidos que ya ellos quedan fuera. Como dice Elkin, obviamente las excepciones son las excepciones y hay que atenderlas, pero si se hace de manera cotidiana, si se hace de manera sistemática, esos estudiantes se van a ir adaptando a esos momentos de diálogo con nosotros, esos momentos de conversación, y es ahí donde vamos a ir conociendo las situaciones que ellos tienen. Es decir, si hay canales abiertos de comunicación, las excepciones serán eso, serán excepciones y podré dedicarles el tiempo que ameritan, ¿ok? Ya a nivel de software, elementos de comunicación, pues todos ahora con esta contingencia los usamos. Sabemos que hay elementos de comunicación sincrónica, es decir, en el tiempo real, como esta reunión que estamos teniendo, Teams, Google Meet, Zoom, ¿sí? O asincrónico, es decir, que dejamos un mensaje para que el estudiante lo vea en los tiempos que él tiene programado para estudiar, que son los foros. Aquí quiero resaltar el tema de los foros. Hay un foro que está abierto siempre que lo llamamos nosotros el de mi curso al día. En ese foro solo puede publicar el docente y ese es un foro de anuncios y notificaciones donde él va poniendo y él automáticamente envía un mensaje y lo va poniendo de primero. Yo les invito mucho a usarlo, los estudiantes lo agradecen en ese foro, ellos se van habituando a revisarlo, aparte de que cuando entran a Moodle les avisa que hay un mensaje. En ese foro ir poniendo todos los anuncios, y ellos se van acostumbrando a revisar eso primero. Y los docentes que lo tengan a bien y que lo usen como una estrategia, pues obviamente el WhatsApp eh, lo pueden usar también y desde luego el correo electrónico institucional. Como tercera parte de la estrategia, conversando con Elkin sobre cómo presentar esta exposición, pensamos en al final siempre poner una reflexión para que no solo para discutir ahora, sino para llevarse, para que nos la llevemos después a nuestro trabajo. Entonces, las reacciones de los demás estudiantes y compañeros ante mis correos, mensajes, llamadas, etcétera, se han convertido en una fuente privilegiada de aprendizaje sobre mi capacidad de expresarme, mi cortesía, mi atención por la sensibilidad del otro. En definitiva, es imposible aprender a comunicarnos sin que antes aprendamos a conocernos. Es decir, el tema de la comunicación es algo muy íntimo. Nosotros comunicamos como somos y comunicando nos damos cuenta de aspectos de cómo somos que quizás haya que pulir. Hay aristas de nuestra personalidad que comunicándonos con los demás nos ayudan a ir puliéndolas. Y creo que este tiempo ha ayudado mucho a eso, a darnos cuenta de que quizás escribiendo no somos tan claros o somos medio brusquillos al momento de hablar o de expresarnos. Esto puede ayudarnos mucho a ese cambio, no solo personal, sino obviamente de cara a nuestros estudiantes.
Bien, pasando a otra estrategia, pues en el tema de acompañamiento de estudiantes consideramos fundamental la interacción permanente. Y en esto, pues lo que tenemos que decir es que nosotros como maestros tenemos que desplegar una cantidad, no solo de convicciones, sino también de acciones en estos ambientes de aprendizaje, en el cual más que transmisores de conocimiento, más que personas que dominamos los conocimientos, nos constituimos en mediadores y dinamizadores de un proceso formativo. Eh, Mediadores que de alguna manera lo que hacen es propiciar, motivar la participación a través de distintas estrategias que motivamos y abrimos escenarios con una actitud de diálogo abierta, que procuramos potenciar ejercicios de interacción y trabajo colaborativo, favoreciendo precisamente no solo un poco la disposición de recursos, de medios, de herramientas, sino la forma también como empezamos a mediar. En esto a veces lamentamos y sabemos que en este aprendizaje algunos estudiantes nos han reclamado porque incluso algunos se han atrevido a nombrarlos como docentes fantasmas, porque entran al curso, se pone la instrucción, se pone el material y de momento no hay interacción. Las actividades no permiten trabajos colaborativos, no se permite el diálogo abierto, no se permite la construcción social y entonces en este punto pues digamos que sí es fundamental la posibilidad de como mediadores y dinamizadores del proceso formativo procuremos algunas actividades que permitan y algunos escenarios de aprendizaje que favorezcan la interacción. En este caso, nosotros les ponemos solo como ejemplo, porque aquí sí que hay material para leer, para trabajar, para cambiar. Dos aspectos que son los proyectos de aula y la clase invertida, ¿sí? Es bien importante que nosotros, porque lo que hay de fondo es ver el proceso de aprendizaje, no solamente como un entregar contenidos, sino realmente generar contenidos con ellos, ¿sí? Generalmente, realmente, perdón, que, que el trabajo que ellos hagan sea un trabajo que muestre la asimilación de un conocimiento, que la asimilación de ese conocimiento se haga dentro del aula, que eso es la clase invertida, lo que es Flip Education, es eso, es que la transferencia del conocimiento fuera del aula y la asimilación del conocimiento dentro. Es decir, que nosotros confiemos en que ellos, si nosotros les damos unos buenos elementos para buscar, para trabajar, para estudiar, ellos pueden tomar de la web, de la consulta, pueden traer todos los elementos necesarios para hacer, ¿sí? Una asimilación de conocimiento ya en el aula. Es decir, no solamente que nos escuchen a nosotros, sino que puedan ir a otras voces, a otras experiencias, ¿sí? En este sentido es bien importante que entendamos, y desde la educación virtual se plantea mucho esto, el docente como el tutor, el que acompaña procesos de aprendizaje. Es decir, no somos el pozo de sabiduría en el cual nosotros sacamos con esa cubeta mágica y les distribuimos esa agua del conocimiento a ellos, la cual no van a encontrar en ningún otro lado, sino que vienen al pozo a sacarla. Sino que lo damos más bien como el guía, el tutor. Es como si usted es guía del Parque Arví y se lo sabe de memoria. Algún día llegará alguien, un experto en rocas, un experto en cierto tipo de plantas, y va a saber muchísimo más que usted de ese tipo de plantas. Pero usted sabe dónde están. Usted sabe dónde están. Es decir, la persona no va a perder tiempo. Usted necesita este tipo de plantas. Ah, vea, están aquí. Están allí. Aquí está, aquí el parque está haciendo estas adecuaciones. Entonces, esa persona le podrá dar a usted una cátedra sobre ese tipo de plantas en el Parque Arví, pero usted lo va a llevar donde están y las va a poder analizar con él. Entonces, nuestra misión con ellos
con el estudiante, que esto es un proceso complejo de hacer para los que venimos de la vieja guardia, que por vieja guardia no quiere decir que esté mal, donde es la exposición y la cátedra, hay que empezar a soltar, ¿sí? Entonces, estos dos elementos los vimos nosotros como una propuesta vienen muy al caso, ¿sí? Les pongo una experiencia positiva en teología virtual, en teología, perdón, a distancia. En uno de los cursos les pusimos un proyecto y ellos eligieron, por todo este tema de la pandemia, de lo que estaba sucediendo, ellos eligieron que querían hacer un proyecto de habla, un canal de YouTube y unos conversatorios como estos todos los martes y jueves con los que quisieran conectarse. Y ya la semana pasada terminamos, todos los estudiantes, son solo 8, todos los estudiantes ya terminaron de hacer su programa, de grabar su video y de dirigir esa conversación. Y en la clase nos reunimos y dijeron, no, doblemos, sigamos, volvamos a hacer lo mismo hasta que todo esto pase. O sea, eso ayuda a ir soltando. Una pregunta para reflexionar es esta. Me he hecho el propósito de dejarle el aula a mis estudiantes, asumiendo el temor, no es que se vaya el temor, sino asumiendo el temor de que lo hagan mal o de que no queden tan preparados como necesitan si yo no intervengo. Es decir, empezar a dar esos pequeños pasos, empezar a dejar que ellos se encarguen de uno o dos temas de nuestro curso y ir convirtiendo, ir haciendo esta aula invertida, ir involucrando a los estudiantes. Muy bien. Como tercera estrategia, pues vamos a insistir en el tema de la mediación pedagógica. La mediación pedagógica, pues la estamos entendiendo precisamente como la posibilidad, si seguimos a Francisco Gutiérrez, del tratamiento de contenidos y formas de expresión para hacer posible el acto educativo, de tal manera que la educación se conciba de una forma participativa, creativa, racional. Eh, esa forma de mediación pedagógica precisamente nos tiene que permitir la posibilidad de acercarnos al otro, de entender que no hay distancia más larga que la falta de interés por el otro, que en ese sentido es importante conocer las historias de vida, las prácticas de los sujetos, de nuestros estudiantes, conocer lo que viven, lo que sienten, lo que sufren, y eso nos permitirá, pues, por un lado, no solo tratar mejor los contenidos, las formas de expresión, sino gestionar seguramente mucho mejor los tiempos, los recursos y obviamente avanzar no solo en ejercicios de motivación e interés de sujetos y contextos en estos ámbitos de formación, sino incluso propiciar ambientes de formación mucho más cercanos y agradables. De este aspecto también escogimos una parte que es la de tratamiento de contenidos y ambientes de formación agradables. Yo creo que hay que irnos moviendo hacia una presentación dinámica, una presentación amigable de nuestros contenidos. Sí, hay que seguir, obviamente, leyendo el artículo, el capítulo del libro, pero también se puede presentar el material de otra manera. No se trata de solo divertirlos, ¿sí? Por ahí don Guillermo Gómez comentaba. Es decir, hay que presentar, y no tenerle miedo a esa palabra, presentar de manera lúdica los contenidos, ¿sí? O sea, ellos tienen que involucrar su persona, todas sus capacidades en el aprendizaje. Entonces, una manera válida es presentar los contenidos de manera atractiva. No significa bajarles calidad, sino presentarlos de manera atractiva. Podríamos hablar de infinidad de softwares. En ello yo les recomiendo uno que adquirió hace poco la universidad y que lo hemos estado cacharreando algunos y que ha resultado ser muy, muy bueno. ¿Sí? Ahí les dejo, ahí está la dirección. Eh, este software prácticamente te lleva de la mano para que tú, todo el contenido que tú tengas lo pongas de manera dinámica. Nosotros ahora
pues no tenemos el tiempo de mostrarles acá un ejemplo, pero ya hemos tenido varias capacitaciones con los docentes de Teología y Humanidades, con los docentes del área de salud, de la Facultad de Salud, ya hemos hecho algunas capacitaciones y este software de verdad que ayuda mucho a dinamizar los contenidos. No suple nuestros contenidos, pero los dinamiza y nos deja unas presentaciones de muy buena calidad donde ellos pueden acudir a ese contenido de manera más dinámica. Este tema de la gestión de los tiempos, yo creo que es muy importante y no dejarle esto solo a los que saben pues del tema de currículo, que 48 horas por el número de créditos, luego si la relación es 1-2, 1-3, entonces cuántas horas tengo por actividad. En ese tema, tener muy claro los tiempos, es decir, si yo tengo una asignatura que es de 2 créditos y tengo 16 actividades de seguimiento, el parcial está dividido en 3 partes y el final en 4, pues obviamente yo estoy ahorcando a los estudiantes. Es decir, eso no le da por ningún lado. Aunque la única manera es que una actividad de seguimiento levante la mano derecha y la otra es levante la izquierda. Pero es bien importante no dejarle este tema del cálculo de las horas solo a los que saben de currículum y de todos estos temas académicos en relación al Ministerio de Educación o de presentación de documento maestro. Yo creo que no va ahí, no es solo ahí. Nosotros tenemos que aprender a calcular nuestro tiempo, es decir, cuántas actividades de seguimiento puedo poner yo en una asignatura que tiene 3 créditos, qué tanto trabajo debo ponerles yo en un parcial, porque puedo estar pecando por exceso o por defecto. Y ahí, Elkin, porfa, la pregunta que les dejamos, o como la reflexión más bien, un buen propósito sería tener uno de los temas de uno de mis cursos listo para que los estudiantes lo pudieran ver, estudiar y asimilar por su cuenta sin necesidad de la clase presencial, ¿sí? Esto es un proyecto que estamos adelantando, o que no, adelantando no, está en la mente, en nuestras cabezas con la Facultad de Salud, y es hacer esto, empezar a subir material, empezar a crear material con las herramientas multimedia para que los estudiantes puedan ellos de manera autónoma ir a ese contenido y trabajarlo. Y ya en la presencialidad manejar todo lo que tenga que ver más con aspectos prácticos. Gracias, Guillermo. Y en esto, para ir cerrando ya, pues les planteamos una última estrategia en la que no vamos a detenernos mucho porque precisamente va a ser el objeto de conversación del próximo webinar, el próximo viernes, con el profesor William Alberto Valencia, es la evaluación formativa. Eh, yo creo que aquí es un tema que también un poco todos tenemos que aprender y ir retomando, y es entender cómo la evaluación es un elemento y es un eje fundamental, un proceso fundamental que hace parte de la formación del estudiante. Eh, digamos, en ese sentido, por eso hablamos de evaluación formativa, que debe ser continua, que debe permitir precisamente no solo identificar un asunto de calificación, no solo identificar un tema de digamos, reducido al asunto netamente académico, sino que en general debe permitirnos identificar distintos asuntos que están asociados al proceso formativo. Otro elemento importante es que un poco desde la posición de docentes motivemos ejercicios no solo de evaluación de parte del docente hacia el estudiante, sino ejercicios de autoevaluación. Y aquí es fundamental porque también es una posibilidad de crearles a ellos criterios y condiciones para que ellos mismos puedan identificar en dónde están sus limitaciones, en dónde sus aprendizajes, qué es lo que no se ha comprendido, cuáles son las competencias y logros que poco a poco van logrando, así como también vemos fundamentales ejercicios de coevaluación que incluso si han explorado un poco herramientas que aparecen en algunas plataformas como Moodle, incluso hay ejercicios para plantear ejercicios, pues para plantear estrategias y actividades de autoevaluación y coevaluación. En esto, pues,
pues creo que es fundamental la definición de criterios, procesos, estrategias, herramientas, en la medida que el estudiante a través de una rúbrica, a través de un espacio tenga claridades, pues eso va a favorecer su proceso. En ese sentido, pues ya Guillermo también les va a compartir algunas de las estrategias y experiencias que tenemos al respecto. Sí, hay un tema que es el tema de la gamificación, ¿sí? Nosotros tenemos el Kahoot, por ejemplo, lo tenemos licenciado en la UCO, por si alguien lo quiere usar, ya lo están usando en enfermería. Pero cuando hablamos de gamificación, solo decir esto, no tiene que ser un juego tremendamente complicado, pues, que compita contra el Play 5, sino simplemente el hecho de que se interactúe con la evaluación, ¿sí? Se interactúe de una manera distinta. Por ejemplo, si usted hace una evaluación de emparejamiento y la hace con imágenes y contexto y ellos tienen que arrastrar las figuras, crear las figuras, eh, llenar una sopa de letras, es decir, no es tan complejo, no pensar en gamificación de que tengo que volverme un programador, ¿sí? Sino que de una manera distinta se presente la evaluación y involucre no solamente la escritura, sino los demás sentidos. Sería simplemente mencionar esa parte porque como dice él, esto pues ya los expertos pues nos lo van a presentar la semana que viene, Dios mediante. Dejamos entonces algunas reflexiones finales con respecto a esta última estrategia, ¿cierto? Pensar si la evaluación que hemos llevado realmente apunta a acompañar procesos formativos o si realmente está centrada en la calificación, pensar si esa evaluación promueve la formación integral o si está centrada en contenidos, si los criterios que utilizamos y dejamos en estos ámbitos hoy virtuales, los criterios son claros, coherentes, si son compartidos previamente y una cosa muy fundamental, si estamos realizando continuamente devoluciones. Media hora, no, ya usted dirá. Eso es una forma también digamos, de acompañar y que el estudiante se sienta acompañado. Pues muy bien, hasta aquí un poco dejamos este compartir inicial, este abrebocas, y quisiéramos en este punto Llévese. un poco darles la palabra. Como ustedes podrán ver, pues lo que hemos planteado hasta aquí, Bonito. primero no pretende ser un recetario, no es que esto va a funcionar como fórmulas mágicas que les vaya a permitir a ustedes resolver mágicamente problemas o situaciones que se van presentando. Incluso lo otro que tendríamos que decir es que muchas de las cosas que aquí estamos planteando ni siquiera se aplican exclusivamente para ambientes virtuales de formación. Hoy los ponemos en este contexto por la situación que tenemos, por lo que estamos viviendo, pero claramente lo que tendríamos que decir en este punto es que incluso las estrategias que hoy hemos compartido con ustedes, pues incluso son aplicables a cualquier ámbito educativo, a cualquier ámbito de formación en el que nosotros estemos. Hoy en ámbitos virtuales o mediados por tecnologías de la información y la comunicación. Pues muy bien, esa era un poco el abrebocas, la intencionalidad. Nos quedan unos 15 minutos, de manera que bienvenidas las participaciones, quisiéramos escucharlos. Si les parece, piden la palabra a través del chat, vamos asignando la palabra a algunas participaciones. Los que quieran, pues podrían usar el chat para hacer las respectivas preguntas. Pues adelante, tienen la palabra. Jesús David, Jesús Vallejo tiene la mano levantada, Elkin. Adelante, Jesús. Bueno, buenos días a todos los compañeros.
Muchas gracias por las reflexiones. Creo que son muy pertinentes en este momento del proceso académico que tenemos en la institución. Simplemente quería como emular un término que se usa en bioética, que es la proporcionalidad terapéutica, y se me ocurría algo con todo lo que les escuchaba y hablar de la proporcionalidad pedagógica. ¿En qué sentido? En el sentido de el tipo de interacción, el tipo de trabajo y el tipo de evaluación que debemos tener presente frente a las materias que estamos sirviendo o ofreciendo en la institución. Esto porque tal vez en algunos momentos, como entramos a un nuevo escenario, que es el escenario, digamos, virtual, digital, pues hay veces no tenemos una compensación entre el crédito, el número de horas del estudiante y el volumen de trabajo y o evaluaciones que tenemos. Y esto lo tomo precisamente por lo que comentaba Guillermo cuando hacía la referencia en torno a tener esos cuidados frente a los créditos y los tiempos, porque hay que empezar a jugar dentro de la creatividad para tener una proporcionalidad pedagógica, para que el muchacho empiece también a equilibrar sus tiempos y optimizar no solo el tiempo, sino la motivación. Por eso ponía en el chat que nuestros encuentros tienen que convertirse en últimas en encuentro de saberes y sabores. Muchas gracias. Muy bien el trabajo. Luz Dari, adelante. Sí, antes que todo quería agradecerles porque de verdad me parece que es un espacio muy valioso para nosotros como docentes. Mientras los escuchaba pensaba en, o sea, sobre todo en esta última parte que hablaban de la evaluación formativa, pero que yo la extiendo a una formación que, o sea, como que le hable a la vida de los alumnos. ¿Por qué se los digo? Porque en el transcurso de todo este tiempo con los muchachos, con las muchachas, ha sido inevitable que no se involucre el proceso formativo con el proceso de vida que ellos están viviendo. Ya son jóvenes, con un montón de, pues por lo menos los míos, con sueños, con expectativas, con un proceso de crecimiento en circulación, o sea, que están viviendo. Entonces, para mí ha sido muy enriquecedor y pienso que es algo que necesitamos tener muy presente, ese lograr a través de, no importa, de una pantalla, de WhatsApp, del correo, de las herramientas tecnológicas que tenemos en este momento, acercarnos a sus vidas. Obviamente cada uno va a responder de una manera muy diferente, pero creo que cuando el proceso formativo se involucra con sus procesos de vida y sobre todo en un momento tan traumático, por llamarlo de alguna manera, como este, pienso que eso deja una huella indeleble, o sea, que ellos experimenten su proceso de aprendizaje no como lo mencionaron muy bien ustedes, como simplemente una transmisión de contenidos, sino como una experiencia de vida, como una transmisión de contenidos que le hablan a su vida, que se dé un aprendizaje significativo, que a ellos les da herramientas en este momento no solo para formarse a nivel profesional, sino que les permite asumir, asimilar, digerir y sacar fruto de toda esta experiencia. Entonces, creo que este espacio es muy bueno porque nos hace tomar conciencia de todo esto que lo estamos viviendo y también de otras herramientas que podemos poner al servicio de estos muchachos y de estas muchachas que están construyendo los sueños para sus vidas. Así es, Luz Dari, muchas gracias. Y en eso, digamos que un poco un aprendizaje que hemos ido ganando es que pareciera un poco que un lema fuera menos es más, en el sentido de que, a ver, no nos enredemos con muchas herramientas y tenemos las que nos permiten precisamente ir respondiendo al proceso y respondiéndolo de una forma bien, es importante. Que menos es más es que si en una clase sincrónica que debería estar orientada a resolver, no a replicar la clase presencial, sino a resolver la duda,
a socializar aprendizajes, a socializar dificultades. Entonces, menos es más es también que si en un encuentro sincrónico, como les decía ahorita, tenemos que dedicar 10 o 15 o el encuentro entero a hablar de ellos, de sus emociones, de lo que están sintiendo en esta situación, pues créanme que eso termina siendo más formativo que mantener la clase teórica con hambre, con miedos, con frustraciones. Entonces, en ese sentido, es muy importante y ya desde el primer encuentro también Fabián y Mauricio, desde contextos y sujetos en estos ambientes, pues nos lo habían reiterado. Blancanelli, nos había pedido la palabra también. Adelante, Blanca. Gracias, muy buenos días a todos. Me alegra muchísimo estar en este espacio tan nutrido en asistencia. Quería solo decir que esta virtualidad nos ha llevado a reflexionar fuertemente, al menos en los espacios donde estamos, trabajando en lo que significa nuestros procesos formativos, cómo se han venido desarrollando para prepararnos y para prepararles a nuestros futuros formadores en escenarios no convencionales. Creo que esto que estamos afrontando nos llama muchísimo a revisarnos individualmente cómo está nuestra didáctica para este tipo de medidas de choque, pero también para prepararnos aún más en ellas. Muchos de los estudiantes y las estudiantes que están conmigo trabajan en la docencia y necesitan hoy más que nunca herramientas con las cuales afrontar este momento tan difícil. Y por supuesto, pienso yo que se abre también un panorama muy importante en relación de la universidad versus las familias, porque en este instante la labor educativa se extiende a las familias y creo que no hemos dado los mínimos elementos a las familias para que puedan vivir este momento de compartir los procesos educativos. Entonces, esas reflexiones las venimos haciendo con los cursos que estamos trabajando con las niñas de primera infancia y con el chico que está con nosotros a propósito de los requerimientos en procesos de aprendizaje y de enseñanza-aprendizaje en este momento de choque. Fue también una oportunidad muy grande para dar un viro total a los proyectos que veníamos trabajando en investigación con los chicos que están ingresando y también con los que estamos trabajando pues en lo que son programas e instituciones para el desarrollo de la primera infancia. Entonces nos vimos obligados a dar ese viraje y con ello aprender muchísimo más. Avalo muchísimo lo que está diciendo el colega de trabajar esto también con sabores, porque es una estrategia que hemos utilizado también de compartir herramientas que pueden llevar ellos a sus aulas a través de las interacciones cotidianas como es la gastronomía, y ha servido de mucho para darle una tranquilidad y una frescura a los encuentros alrededor de experiencias diferentes a lo cotidiano de la academia, ¿cierto? Entonces, creo que tenemos que ir tomando nota de esos elementos que se convertirán de pronto en oportunidades para la facultad y también para proyectar nuevos procesos formativos a las comunidades. Gracias, Blanca. Sí, muy bien. Yo creo que esa es un poco el mensaje que hoy queremos reiterar y es cómo hacemos no solo más amenos, más agradables, sino fundamentalmente más humanos estos espacios de aprendizaje. En eso, digamos, a eso están apuntando un poco estas reflexiones que estamos planteando hoy, que como insisto, incluso no se pondrían solo en el marco de lo que sería la educación virtual o mediada por tecnología, sino incluso cualquier otro espacio de formación que quisiéramos propiciar. L. Peña hacía un comentario en el chat frente a lo que planteé sobre menos es más, totalmente de acuerdo. Tal vez es Laura Peña, no sé. Sí, cierto, o sea, por eso lo que hemos planteado aquí a modo de principio, por favor, no lo tomen como certezas, o sea, son reflexiones, son planteamientos, y porque efectivamente en lo que propone Laura, yo estoy de acuerdo,
hay que tener cuidado porque lo menos, menos es más no puede llevarnos al facilismo, pero cuando hablaba menos es más, es que a veces nos angustiamos tantos en estos espacios de buscar recursos, de buscar un video, de buscar un libro, de poner muchas actividades, de poner un foro, de poner una actividad sincrónica, un documento en construcción colectiva. Entonces, a eso a veces es que me refiero, o sea, no es por un tema de facilismo, sino como a veces con pocos recursos, con pocas actividades, con menos dispositivos, pues podemos lograr avanzar en el proceso, porque digamos en este punto, digamos como lo planteábamos en la tercera estrategia, un elemento fundamental está asociada a la mediación pedagógica, a la forma como maestros nos convertimos en facilitadores, en mediadores del proceso de formación de nuestros estudiantes. Pues muy bien, no sé si alguien más quiere hacer una última participación para ser respetuosos con el tiempo. Ya estamos a 3 Pues yo pienso... Miriam, adelante. Sí, buenas tardes, yo soy de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y este espacio me ha parecido supremamente interesante si se tiene en cuenta que en momentos de crisis como la que estamos atravesando actualmente ha permitido que el sector educativo entre ya en la parte de las tecnologías y de la información y la comunicación, y así como cumplir como los lineamientos que estaban previstos desde hace varios años a partir de la UNESCO y todo lo que ha protocolizado el Ministerio de Educación para permitir que se integren de una manera formal las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje a todo nivel. Esto permite que lo tomemos de una forma seria y comprometida y pues a muchos les ha tocado o nos ha tocado improvisar en estos momentos, pero precisamente de las crisis es donde surgen las grandes ideas y los grandes compromisos que debemos tener en este caso ante la sociedad educativa. Como los profesores han dicho, no es solamente limitarse a uno a subir recursos y actividades, sino a permitir que los estudiantes se expresen, socialicen y aterricen todos sus conocimientos en la vida real y en lo que están viviendo actualmente. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Pues Guillermo, no sé si quieres hacer algún comentario final. Catalina insiste en reconocer los actores y contextos que serán involucrados en el diseño y en el desarrollo de la estrategia, fundamental. Yo creo que, o sea, en la medida que conozcamos nuestros estudiantes, en esa medida seguramente vamos a tener la posibilidad de ofrecer un proceso mucho más pertinente, de mayor calidad, más cercano, más humano. Y pues como lo decía Miriam, totalmente de acuerdo. Yo creo que nos hemos visto un poco obligados frente a esta contingencia, a nuevos aprendizajes, a interactuar de forma distinta, a trabajar de forma distinta, a educar de forma distinta. Pero lo importante aquí yo creo que es darnos la oportunidad, incluso que lo que uno esperaría es que de este confinamiento no salgamos igual, que hayamos aprendido algo, para nuestra vida, para nuestro quehacer, para nuestro aprendizaje, para lo que hacemos como maestros. Maestros, Dios los bendiga. Cuídense mucho, por favor. Seguimos todavía en esta contingencia y los necesitamos bien. Así que, uno, mi agradecimiento. Dos, síganse cuidando, por favor. Un abrazo para todos y muchas gracias. Estaba tomando una foto, por eso les pedí que se activaran las cámaras para tomar una foto de este momento histórico que nos convoca en este instante. Qué bien, gracias. Y ahora lo voy a poner en el chat. Listo. Dios los bendiga. Buena tarde. Muchas gracias. Un abrazo para saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones.